Bueno, en este nuevo vídeo vamos a ver otra de las técnicas de análisis de circuitos que es muy útil en algunos casos. Es el método de superposición. Bien, bueno, en principio solo es aplicable a circuitos con fuentes independientes, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Bien, el teorema de superposición establece lo siguiente. En un circuito eléctrico que contiene múltiples fuentes independientes, las magnitudes eléctricas, voltajes y corrientes se pueden calcular como la suma algebraica de las soluciones individuales de dichas fuentes actuando por sí solas en el circuito. Quiere decir, cuando tenemos un circuito con varias fuentes independientes, vuelvo a repetir, lo voy a especificar aquí en grande, solo fuentes independientes. Bien, el objetivo es hacer todas las fuentes, hacerlas cero, ¿vale? Ya sean de tensión o de corriente, excepto la fuente con la que vayamos a trabajar. Bien, estudiamos el circuito como si solo tuviera esa fuente y calculamos la magnitud que nos pida, un voltaje, una corriente, lo que sea. Bien, seguidamente lo calculamos con la otra de las fuentes, haciendo el resto cero, con todas las fuentes independientes que haya, y el resultado será la suma algebraica de todos los pequeños resultados que nos ha ido dando, ¿vale? ¿Por qué solo se puede hacer con fuentes independientes? Porque las fuentes dependientes nunca serán cero, porque siempre van a depender de un valor que no es cero en el circuito. Quiere decir, pueden depender de un voltaje, pueden depender de una corriente, con lo cual no se puede aplicar para fuentes dependientes este método. Bien, otra cuestión importante, ¿cómo hacemos cero? Bueno, como hemos visto anteriormente, cuando se trata de una fuente de tensión, ¿vale? Para poder hacerla cero, es decir, si tenemos en el circuito nos encontramos una fuente de tensión, ¿vale? Para hacerla cero, lo que hacemos es cortocircuitarla, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, cortocircuito con V igual a cero. Esta sería la fuente con la que no estamos trabajando, porque la fuente que trabajamos la dejamos tal cual. Pero cuando no trabajemos con ella, pues si es una fuente de tensión, la cortocircuitamos y le ponemos V igual a cero. En el caso de que sea una fuente de corriente, con intensidad I, ¿vale? Para hacerla I igual a cero, lo que hacemos es abrir el circuito, ¿vale? Circuito abierto. Y por el resto, pues operamos de la misma manera. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo. Bien, en este ejercicio nos pide lo siguiente, nos piden hallar V0, ¿vale? Que es la tensión entre los terminales de esta resistencia, aunque bueno, que viene puesto así, pero sería la tensión entre los terminales de la resistencia. Vemos que tiene dos fuentes, una de corriente y otra de tensión. Recordemos que son independientes porque si no, no podríamos aplicar este método. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a calcularlo como si solo existiera la fuente de tensión, ¿vale? Y después hallaremos como si solo existiera la fuente de corriente. Bien, comencemos. Si solo existe la fuente de tensión, fijaros en qué se nos convierte el circuito. Tenemos por aquí la resistencia de 1 kiloohmio, por aquí la resistencia de 2 kiloohmios, lo voy a poner, kiloohmio, 2 kiloohmios. Hemos dicho que solo existe la fuente de tensión, con lo cual ahí hacemos circuito abierto porque es una fuente de corriente y para hacerla cero hay que hacer circuito abierto. Tenemos aquí nuestra fuente de 3 voltios y por aquí tenemos la resistencia de 6 kiloohmios. Y aquí tenemos nuestra incógnita, pero ya no es V0, tenemos V0', porque ya no es igual que V0, porque le hemos quitado esta fuente. Entonces, este es ahora nuestro nuevo circuito. Es sencillo de calcular porque podemos aplicar un divisor de voltaje para calcular la tensión que hay aquí, ¿no? Entonces, vamos a aplicar por divisor de voltaje.
por divisor de voltaje. Bien, por divisor de voltaje podemos decir que V sub 0' será igual a la fuente de 3 voltios por la resistencia correspondiente, que es 6 por 10 elevado a 3, dividido entre la suma de las resistencias 6 más 1 más 2, o sea, 9 por 10 elevado a 3. Este 10 elevado a 3 con este 10 elevado a 3 se nos va y nos queda 6 por 3, 18 partido 9, 2 voltios. Este es nuestro primer resultado parcial. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bien, ahora tenemos que usar la fuente de corriente. Vamos a usarla. Bueno, el circuito para usar la fuente de corriente pues nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos por aquí la resistencia de 1 kiloohmio, por aquí la otra resistencia de 2 kiloohmios, aquí tendríamos la fuente de corriente. La fuente de tensión no la tenemos, para hacerla cero, recordemos una fuente de tensión, cortocircuitamos, es decir, ponemos solamente el cable. Ahí nos queda, aquí tenemos 1 kiloohmio, aquí tenemos 2 kiloohmios y aquí tenemos 6 kiloohmios. Y aquí tendríamos nuestra nueva incógnita, que no es igual ya que la anterior, porque a esto ya le llamaríamos V sub 0 segunda, ¿vale? Porque ya no es V sub 0 ni V sub 0', es V sub 0 segunda porque hemos quitado la fuente de tensión. Aquí tenemos el valor que nos ha dado con la primera fuente y ahora el valor que nos va a dar con la de corriente, pues lo vamos a tener aquí. Bien, y resolvemos pues ese circuito que tenemos de nuevo. La fuente es de 2 miliamperios, pues nada. Lo que podemos hacer es, por divisor de corriente, calcular la corriente que viene por aquí, que la voy a poner en azul, podemos calcular esta corriente, I sub 0, y con la corriente ya podremos calcular ya la tensión, ¿vale? Porque recordemos que estas dos están en serie, con lo cual esta se hace como si fuera una resistencia, ¿vale? Entonces, por divisor de corriente, pues nos dará esta que viene por aquí y esta que viene por aquí, que a nosotros nos interesa esta. Bien, entonces lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en negro para que se vea. Por divisor de corriente. Por divisor de corriente. Vamos a encontrar I sub 0. I sub 0 será igual a la fuente de corriente, que es 2 por 10 elevado a menos 3, por la resistencia opuesta, no la resistencia esta, sino la opuesta. La opuesta que será esta que está en serie, que es 2 más 1, 3 kiloohmios, ¿vale? Recordemos eso. Si no, pues si es de esto dudáis, podéis volver a ver el vídeo de los divisores de tensión y de corriente y para aclararos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es así. La fuente de intensidad por la resistencia opuesta a la intensidad que vamos a calcular, ¿vale? Que en este caso hemos dicho que son 3 por 10 elevado a 3, y dividido entre la suma de la resistencia, que en este caso es 9 por 10 elevado a 3. Esto nos da un total. Quitamos esto, que se nos va. Nos queda 3 por 2, 6 partido 9, o lo que es lo mismo, 2 tercios por 10 a la menos 3, o sea, miliamperios. Y esa es la corriente que tenemos aquí, ¿vale? En esta pequeña malla. Esta malla ficticia, que es una malla ficticia porque está cerrada por una fuente de corriente. Bien. Teniendo I sub 0 podemos calcular V sub 0 segunda, ¿no? V sub 0 segunda será igual a I sub 0 por la resistencia de 6 por 10 elevado a 3. O lo que es lo mismo, 2 tercios por 10 elevado a menos 3 por 6 por 10 elevado a 3. Y nos quedará 6 por 2, 12 partido 3, 4. Esto 10 elevado a menos 3 más 10 por 10 elevado a 3 sería menos 3 más 3, 0. Nos quedaría 10 elevado a 0, que es 1. Entonces multiplicamos por 1. Entonces 6 por 12 partido 3, 4 voltios. ¿Vale? Y este será nuestro nuevo voltaje que tenemos aquí. Bien. Bien, teniendo los dos resultados, tenemos V sub 0 primero debido a la fuente de tensión, debido a esta fuente de tensión nos da una tensión aquí de 2 voltios,
debido a esta fuente de corriente nos da una tensión aquí de 4 voltios, ¿vale? Como indica el teorema, el resultado será la suma algebraica de los valores que nos ha dado con fuentes independientes, es decir, que la tensión V sub 0 será igual a V sub 0' más V sub 0 segunda, y en este caso 4 más 2 serían 6 voltios, con lo cual el resultado sería 6 voltios, el resultado del ejercicio. Bueno, vamos a ver este nuevo ejercicio donde nos pide calcular la tensión en esta resistencia de 4 kiloohmios, ¿vale? V0. Aquí tenemos es un circuito con dos fuentes de tensión de 6 voltios y de 12 voltios, ¿vale? Lo vamos a hacer por superposición. En primer lugar vamos a usar la fuente de 6 voltios, con lo cual ya sabéis, como es una fuente de tensión, la otra hay que cortocircuitarla. Nos quedará el siguiente circuito. Más o menos 6 voltios, la resistencia de 6 kiloohmios, otra resistencia de 3 kiloohmios, una resistencia de 2, una resistencia de 4, 6 kiloohmios, 3 kiloohmios, 2 kiloohmios, 4 kiloohmios. Veis que aquí hemos cortocircuitado la fuente, ¿no? Y aquí tenemos una nueva incógnita que será la tensión que haya en esta resistencia, pero ahora será V sub 0'. Recordemos que no puede ser la misma que V sub 0 porque hemos quitado una fuente. Bien, si os fijáis, esto se podría empezar a reducir, pero claro, si reducimos se nos va la incógnita, porque si esto reducimos aquí, ¿vale? Pues se nos va a ir, ¿no? Se nos va a ir esta incógnita. Pero podemos usar métodos, ¿no? Hemos visto diferentes métodos, como el método de mallas, el método de nodo, podemos utilizarlo, ¿vale? Pero vamos a hacer algo un poco más sencillo. Sabiendo que el voltaje en paralelo es el mismo, ¿vale? Es decir, el voltaje aquí, ¿vale? Será el mismo que hay aquí, ¿no? Bien, no sé si lo vemos. Vale, el voltaje que haya aquí, entre estos dos puntos, ¿vale? Va a ser el mismo que el que haya entre este punto y este punto que está en paralelo, ¿no? Vale, entonces, ¿podemos calcular este voltaje? Es sencillo, ¿no? Porque simplemente tenemos que reducir todo esto, ¿vale? Reducimos la resistencia y calculamos el voltaje aquí. Que lo vamos a llamar, lo voy a poner aquí con letras, vamos a llamar este punto AB, ¿vale? Y a ese voltaje le vamos a llamar VAB. Vamos a calcular ese voltaje. Lo hago de esta manera porque es un método un poco más sencillo, ¿vale? Aunque como digo, se puede resolver por mallas, nodos o cualquiera de los métodos que ya hemos visto. Pero vamos a hacerlo así porque es muy sencillo. Bien, si reducimos el circuito, nos queda el siguiente circuito. Nos queda la fuente de voltaje de 6 voltios, nos queda la resistencia de 6 kiloohmios y aquí nos va a quedar una única resistencia. ¿De cuánto es esa resistencia? Pues fijaros, si esto está en paralelo, esto es 2 y 4, 6 kiloohmios tenemos aquí, ¿no? Como esto está en paralelo con esta, pues calculamos. Voy a hacer aquí un pequeño cálculo, que ahora borramos, ¿vale? 6 kiloohmios que nos ha quedado por 3, que son la resistencia que hay aquí, ¿vale? Dividido entre la suma, 6 más 3, que es 9, nos quedará 6 por 3, 18, partido 9, nos quedará 2 kiloohmios, una resistencia de 2 kiloohmios, ¿vale? Bien, borro esto, porque no nos interesa. Entonces, aquí tenemos una resistencia de 2 kiloohmios. Y recordad, aquí tenemos los puntos A y B, con lo cual el voltaje que hay aquí es VAB, que es lo que habíamos querido calcular. Esto ya es sencillo, porque esto por divisor de voltaje, voy a poner por divisor de voltaje, nos quedará que VAB será igual a la fuente de voltaje, que es 6 por 2 por 10 elevado a 3, dividido entre la suma, 6 y 2, 8, por 10 elevado a 3. Con este se nos va, nos queda 6 por 2, 12, partido 8, 12 partido 8, lo que es lo mismo, 3 medios de voltio, ¿vale? Este es el voltaje que nos quedará aquí. Bien, pues ahora fijaros lo siguiente. Esto ya lo hemos calculado, de aquí para acá ya está calculado porque aquí tenemos el voltaje AB, que tenemos 3 medios de voltio.
Entonces, si ahora aplicamos un divisor de voltaje, como si esta fuera una fuente de tensión, el VAB fuera nuestra fuente de tensión, y aplicamos un divisor de voltaje, nos conseguiríamos el voltaje aquí y el voltaje aquí, que es el que queremos, este voltaje V sub 0'. Entonces, vuelvo a aplicar otra vez divisor de voltaje. Esto es otra forma diferente de hacerlo, ¿vale? Pero como digo, podéis aplicar cualquiera de los otros métodos si con esto no os aclaréis. Pero una vez que manejéis esto es muy sencillo. Ahora, V sub 0' será la fuente de voltaje, que es ahora 3 medios, que es el voltaje que hemos calculado, por la resistencia correspondiente, que es 4 por 10 elevado a 3, dividido entre la suma de la resistencia, que es 4 y 2, sería 6 por 10 elevado a 3, este 10 elevado a 3 con este 10 elevado a 3 se nos va. Nos queda 4 por 3, 12, partido, este 2 pasa dividiendo, entonces 6 por 2, 12, 12 partido 12, o lo que es lo mismo, 1 voltio. Este 1 voltio sería nuestro resultado parcial, que es el que buscamos, ¿vale? Continuamos. Una vez hecho esa fuente, pues continuamos con la fuente de 12 voltios, que como veis, pues nuestro circuito se nos queda de la siguiente manera. Aquí es un cable, cortocircuitamos, aquí la resistencia de 6 kiloohmios, aquí la de 3, la fuente de tensión de 12 voltios, la otra resistencia y otra resistencia. Bien, como veis aquí nos queda las 6 kiloohmios, 3 kiloohmios, 12 voltios, 2 kiloohmios, 4 kiloohmios y aquí nos queda la nueva incógnita que será V sub 0 segunda. Bien, ¿cómo calculamos ahora esta? Bueno, pues aquí a lo mejor sí es interesante aplicar mallas, ¿vale? Vamos a hacerlo por mallas. Lo voy a hacer todo en azul, ¿vale? Para que veamos la diferencia de todo. Bueno, reconocemos una malla 1, una malla 2, eso está claro, ¿no? Aplicamos una corriente a cada malla, I1 y aquí I2. Siempre en sentido horario, ¿vale? En sentido horario, como he indicado siempre por facilidad de cálculos. Bien, para la malla 1. La malla 1. Empezamos a recorrer. 6, el voltaje aquí será 6K por I sub 1, más 3K por la corriente aquí, menos la corriente de aquí, ¿vale? Y ahora, como está entrando positivo, sale por el negativo, entra por el positivo, sale por el negativo, y aquí entra al revés, entra por el negativo y sale por el positivo, pues lo ponemos igual a 12 voltios, o menos 12, y lo pasamos hacia el otro lado y queda positivo. Escribo. Voltaje en la resistencia de 6K. 6K por I1. Más el voltaje de la de 3K será 3K por la corriente en la que estamos, menos la corriente de la otra malla, I1 menos I2. Igual, como sale por el positivo la fuente de voltaje, pues igual a 12 voltios. Si ajustamos esto un poco y dividimos todo entre 3K, nos quedará 2 I1 más I1 menos I2 dividido entre 12 partido 3K, es decir, 4 partido K. Y nos queda 3 I1 menos I2 igual a 4 partido K. Y aquí tenemos una ecuación 1. La malla 2. ¿Entendía la malla 1, no? La malla 2 la recorremos. Pues lo mismo, tenemos 2K por I2 más 4K por I2 más 3K por I2, que es la corriente en esta malla, menos la corriente de la otra malla, igual a qué. En este sentido, fijaros, sale por el negativo. La corriente entra por aquí y sale por el negativo, con lo cual la ponemos igual a menos 12. Negativo. Entonces, resolvemos y nos queda. Dividimos todo entre K. Y nos queda 2 y 2 más 4 y 2 más 3 y 2 menos 3 y 1 igual a menos 12 partido por K. Si reordenamos esto, nos queda menos 3 y 1 más 4 y 2, 6 y 3, 9 y 2 igual a menos 12 partido por K. Si ahora lo dividimos todo entre 3,
nos queda menos I1 más 3I2 y menos 12 entre 3 a 4, menos 4 partido por K. Y aquí tenemos la ecuación 2. Bien. En resumen, tenemos el siguiente sistema, que le vamos a resolver, sí. ¿Cómo resolvemos? Si sumamos, fijaros, si sumamos a la ecuación de abajo, le sumamos 3 veces la ecuación de arriba, ¿vale? Se nos van las I2. No sé si os fijáis. 3 y 2 menos 3 y 2 que pondremos aquí, se nos va. Y nos quedaría I1. Pues vamos a hacerlo. Nos queda 3 y 1 menos I2 igual a 4 partido por K. Y aquí abajo nos quedaría menos I1 más 3 por 3, 9, más 9 y 1 nos quedaría 8 y 1. Más 3 y 1 menos I2, menos 3 y 2 se nos van. Y nos queda menos 4 más 4 por 3, 12, menos 4 partido K más 12 partido por K, nos quedará 8 partido K, con lo cual I1 será igual, este 8 pasa dividiendo, ¿vale? Con lo cual 8 partido 8, 1 partido por K, o sea, 1 miliamperio. Ya tenemos la corriente I1, pero nos interesa la corriente I2, vamos a calcularla. I2, despejando de la ecuación de arriba, nos quedará I2 igual a 3 y 1 menos 4 partido por K. Como 3 y 1 es 3 miliamperios, es decir, 3 partido K menos 4 partido K igual a menos 1 partido K, o sea, menos 1 miliamperio. Esa es la corriente I2. Teniendo la corriente I2, es fácil calcular ya V sub 0,2, porque V sub 0,2 será la corriente por la resistencia. Entonces, menos 1 por 10 elevado a menos 3 por la resistencia, que es 4 por 10 elevado a 3. Este 10 elevado a menos 3 con ese por 10 elevado a 3, menos 3 más 3, 0, 10 elevado a 0 es 1. Entonces, menos 1 por 4, menos 4 voltios. Y ese será V sub 0,2. Entonces, ahora aplicando superposición, tendremos que V sub 0, según el teorema, es la suma algebraica, es decir, 1 voltio menos 4 voltios, igual a menos 3 voltios. Entonces, el resultado del ejercicio es este, menos 3 voltios. ¿Qué quiere decir ese menos 3, ese signo negativo? Pues que esta polaridad que tenemos aquí no es así, sino que el negativo estaría aquí arriba y el positivo aquí abajo. Eso es lo que significa que hemos puesto la polaridad incorrecta. Por tanto, nos da menos 3 voltios. Como veis, es un ejercicio bastante completo de superposición, donde hemos aplicado también nuestro método de mallas para recordarlo. Por último, vamos a ver un nuevo ejercicio donde vamos a aplicar otros de los métodos. Aquí nos encontramos un circuito con una fuente de tensión aquí de 12 voltios, una fuente de corriente de 2 miliamperios aquí, y todas las resistencias son de 6 kiloohmios. Nos piden calcular este voltaje que hay en esta resistencia de 6 kiloohmios. Bien, en primer lugar, pues vamos a usar la fuente de 12 voltios, con lo cual el circuito se nos quedará de la siguiente manera. Nos quedará por aquí la fuente de 12 voltios, por aquí una resistencia, otra resistencia, aquí bajamos y abre otra resistencia, aquí abre otra resistencia, aquí abre otra resistencia, aquí esto es circuito abierto, de aquí a aquí, pero aquí sí hay una resistencia, y esto se cierra por aquí. Y aquí abrimos el circuito, que es donde los terminales de la fuente de corriente, porque recordemos que una fuente de corriente para hacerla cero se hace circuito abierto. Todo esto son 6 kiloohmios. Y nuestra nueva incógnita será esta de aquí, que recordemos que ahora en este caso será V sub 0 prima. Bien, ¿cómo operamos en este aspecto? Podemos hacer lo siguiente. Fijaros en una cosa. Aquí tenemos
dos resistencias que están en serie, ¿vale? Porque están conectadas por un único terminal y no hay nada más, ¿vale? Con lo cual están en serie. Además, esas series están en paralelo con esta, ¿vale? ¿Sí o no? Además, cuando resolvamos esa que está en paralelo, esa estará en serie con la siguiente de 6 kiloohmios. Y por último, esa estará en paralelo con esta otra. Repito, estas dos están en series, ¿vale? Porque solo están conectadas por un terminal y no hay nada más conectado, ¿vale? De esta olvidémonos de momento. Esta está en serie. Estas dos en serie, una vez que las resolvamos, estarán en paralelo con esta otra, ¿vale? El resultado que nos da aquí una resistencia estará en serie con esta de aquí, de 6. Tendremos dos en serie que resolveremos y nos quedará una que estará en paralelo con esta otra. Entonces, eso es lo que vamos a resolver lo primero, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? El objetivo es llegar a un circuito que nos quedará de la siguiente manera. Una resistencia aquí, nuestra fuente de tensión aquí arriba y nuestra resistencia de 6 kiloohmios que tenemos aquí, donde precisamente tenemos la incógnita, V sub 0'. Pero ¿cuánto vale esta resistencia que hemos calculado aquí? Pues vamos a resolverla. Fijaros lo que os iba diciendo. Tenemos aquí dos iguales. 6 y 6, 12. 12. Voy a hacer unos cálculos auxiliares, ¿vale? Por aquí y ahora después lo borramos. Vale, tenemos una resistencia de 12 aquí. 12 que está en paralelo con una de 6. Vamos a calcular esa. 12 por 6 dividido entre 12 más 6. Igual. Voy a usar la calculadora para que no fallemos. 12 por 6 dividido entre 12 más 6, que es 18, nos da un total de 4 kiloohmios. ¿Vale? Aquí tenemos ya una resistencia de 4 kiloohmios. Bien, esa está en serie con la de 6, entonces la sumamos. 6 y 4 y tendremos una resistencia de 10 kiloohmios, que esa estará en paralelo con la última de 6, con lo cual calculamos 10 por 6 partido 10 más 6, es decir, 60 partido 16. Eso nos da 30 partido 8, 15 partido 4, ¿vale? 15 partido 4 kiloohmios. Esa será la resistencia que tenemos, ¿vale? Fijaros los cálculos que hemos hecho, entonces podemos decir que esta resistencia es de 15 partido 4 kiloohmios y lo demás borrarlo. Y fijad cómo se nos ha reducido el circuito de manera drástica. Bien, esto lo vamos a borrar. Estos cálculos que yo creo que ya los habéis entendido. Bueno, por supuesto aquí tenemos la fuente de 12 voltios, ¿vale? Y ahora ya tenemos este circuito, simplemente es aplicar un divisor de voltaje, no tiene más. Entonces, por divisor de voltaje, podemos decir que V sub 0' es igual a la fuente de voltaje, 12 voltios, por la resistencia correspondiente, 6 por 10 elevado a 3, dividido entre la suma de la resistencia, es decir, 6 más 15 cuartos, este 4 que me ha quedado feo, por 10 elevado a 3. Este 10 elevado a 3 con este 10 elevado a 3 se nos va. ¿Y qué nos queda? Si aquí hacemos mínimo con un múltiplo para el denominador, 6 por 4, 24 partido 4, 24 más 15 serían 39 partido 4. Entonces nos queda 12 por 6 partido 39 partido 4. Con lo que es lo mismo. Calculamos eso, 12 por 6 hemos dicho que son 72, 72 por 4, 288, dividido entre 39. Que son 7,38 voltios, ¿vale? Ese es el resultado que tenemos precisamente solamente usando la fuente de tensión, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Bien, ahora aplicamos la fuente de corriente, con lo cual reescribimos el circuito. El circuito nos queda de la siguiente manera: una resistencia aquí, otra resistencia aquí, nuestra fuente de corriente, ¿vale? Por aquí viene este cable, que ya es cortocircuito porque ya no está la fuente de tensión, y la fuente de tensión, para hacerla cero, recordemos que le hacemos un cortocircuito. Una resistencia aquí, otra resistencia aquí, otra resistencia aquí
y una última resistencia aquí. Todas de 6 kiloohmios, 6 kiloohmios, 6 kiloohmios y 6 kiloohmios. Y aquí tenemos 2000 amperios. Bien. Aquí se me ocurre una pequeña cosa. Se me ocurre lo siguiente, que vamos a ver si lo vemos. Yo aquí veo, fijaros, en este trozo, veo aquí, ¿qué veis aquí? Una estrella, como hemos estudiado en vídeos anteriores. Podéis volver a ver uno de los vídeos anteriores en el que es la conversión de delta a estrella o de estrella a delta o triángulo a estrella, estrella a triángulo, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es una estrella, ¿vale? Que vamos a intentar pasarla a triángulo porque veréis cómo nos van a facilitar los cálculos. Esto es verlo. También podéis aplicar cualquier otro método, ¿vale? Podéis aplicar, bueno, mallas quizá un poco más complicado aquí porque hay mallas, pero bueno, cualquiera de los métodos que os ocurran podéis aplicarlo, ¿vale? O intentar reducir, ¿vale? Nuestra incógnita, recordad que nuestra incógnita está aquí ahora, que sube sub 0 segunda, que ya no sube sub 0, sube sub 0 segunda. Bueno, pues lo que se os ocurra podéis aplicar. A mí se me ocurre eso y es lo que vamos a hacer porque sí, además lo practicamos. Entonces, lo voy a marcar aquí. Aquí tenemos una estrella que la vamos a pasar al triángulo. ¿Cómo nos va a quedar? Pues nos quedará aquí una resistencia, aquí otra resistencia y aquí otra resistencia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos quedará el circuito? El circuito nos quedará de la siguiente manera. Y ahora calculamos los valores. Nos queda lo siguiente. Nos queda este cable que viene por aquí, que no tiene nada. Y ahora nos queda aquí una resistencia. Nos queda aquí la fuente de corriente. Se cierra por aquí. Aquí nos queda una resistencia. Aquí nos queda otra resistencia. Y aquí nos queda otra resistencia. Y ahora hacemos el triángulo. Porque vendrá desde el punto medio una resistencia y otra resistencia. Esta será la que teníamos originalmente de 6 kiloohmios, esta también será de 6 kiloohmios y esta será de 6 kiloohmios. ¿Cuánto valdrán estas resistencias? Pues fijaros en lo siguiente. Es sencillo hacerlo. Este valor, si recordamos, para pasarlo, la resistencia, imaginaos si por ejemplo tenemos que calcular R1, que la tenemos aquí, ¿vale? Pues será la suma de los productos de 2 a 2 de las resistencias. Quiero decir, esta resistencia por esta resistencia, más esta por esta, más esta por esta, ¿vale? Es decir, 6 por 6, más 6 por 6, más 6 por 6. Eso por un lado. Entonces, serán las tres iguales, ¿vale? Porque como tienen el mismo valor, pues en este caso voy a poner solo R, que es una resistencia, porque las tres van a valer iguales. Y se hace de la misma manera. Entonces, 6 por 6, más 6 por 6, más 6 por 6. ¿Dividido entre qué? Entre la resistencia opuesta. Si estamos calculando esta, pues entre esa. Si estamos calculando esta, entre esa. Si estamos calculando esa, pues entre esa. Como son iguales, pues por eso digo que el resultado va a ser el mismo. Entonces, dividido 6. Esto nos da 36 más 36 más 36 partido por 6, o sea, 108 partido 6, o lo que es lo mismo, a 18 voltios. Perdón, 18 voltios no, 18 kiloohmios, ¿vale? Que estamos con resistencias. Entonces, todas las resistencias van a ser de 18 kiloohmios. Entonces, 18 kiloohmios, 18 kiloohmios, 18 kiloohmios. Bien, ahí lo tenemos. Ahora observemos una pequeña cosa. Aquí tenemos un paralelo entre estas dos, ¿vale? Porque aunque está aquí el terminal, pero esto es como si estuviera aquí, con lo cual eso es un paralelo. Y aquí tenemos otro paralelo, ¿vale? Entonces lo podemos resolver y nos va a quedar todavía más sencillo si cabe. Fijaros, nos va a quedar de la siguiente manera. Una resistencia aquí, otra resistencia aquí, otra resistencia aquí, nuestro cable, que viene con una resistencia aquí, y la fuente de corriente. Esta será de 6 porque no la hemos tocado, esta será de 6 kiloohmios porque no la hemos tocado.
perdón, mientras esta sí la hemos tocado. Esta no es la de 6. Esta es la que no hemos tocado, de 18 kiloohmios. ¿Vale? Y recordemos que nuestra incógnita sigue estando aquí, que sube sub 0,2. ¿Cuánto valdrán estas resistencias? Pues es sencillo, porque están en paralelo, con lo cual las dos valdrán iguales porque son 6 y 18, con lo cual hacemos el pequeño cálculo, 18 por 6 partido 18 más 6, que será igual a 18 por 6 dividido entre 18 más 6 igual a 4,5 voltios o 4,5 kiloohmios. Bien, pues ahí las tenemos. 4,5 o 9 medios, bueno, da igual. 9 medios de kiloohmio y 9 medios de kiloohmio. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bien, seguimos reduciendo. Parece un poco complejo, pero no, veis que no es tan difícil. Aunque lo tengamos de esta forma, pero yo aquí lo que veo es un triángulo, ¿no? Que también se puede reducir a estrella, si os fijáis. Esto es un triángulo, ¿vale? Entonces, eso lo podemos reducir a lo siguiente. Ese triángulo se puede convertir como una estrella. Imaginaos que lo tenemos así, ¿vale? Como lo veíamos antes. Bueno, imaginaos que tenemos algo así, ¿vale? Bien, eso se nos va a convertir en una pequeña estrella, que lo vamos a ver ahora, que nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedará un circuito de la siguiente forma. Tendremos por aquí el conductor, que no tiene nada. Ahora ya nos quedará una resistencia aquí. Nos quedará otra resistencia aquí. Recordad que estamos haciendo una estrella que estará conectado con esta fuente de corriente. Por ahí, por aquí bajará nuestra resistencia de 6 kiloohmios, que es donde tenemos la incógnita. Aquí bajará otra resistencia y se cerrará ahí. Aquí tendremos 6 kiloohmios, aquí 2 miliamperios, aquí tenemos la incógnita, que es V sub 0 segunda. Bueno, recordemos que aquí había una resistencia de 18 kiloohmios. Recordemos que aquí había una resistencia de 9 medios de kiloohmio. Y recordemos que aquí había otra resistencia de 9 medios de kiloohmio. ¿Vale? Puesto así se ve mejor. Entonces, ¿cómo calculamos este valor? Las dos resistencias de los lados, ¿vale? Se multiplica las dos resistencias dividido entre la suma de las resistencias. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular esta resistencia de aquí. Entonces, las dos de los lados son 18 y 9 medios. Bueno, pues R, que la vamos a llamar R o R1, ¿vale? Se podría decir que es 18 por 9 medios dividido entre la suma de ellas. 18 más 9 medios más 9 medios. O lo que es lo mismo, 18 partido 2 son 9 por 9, 81, dividido 9 medios más 9 medios son 18 medios. 18 medios es 9, 18 más 9, 27, con lo cual nos queda 3 kiloohmios. Por tanto, esta de aquí podemos decir que es 3 kiloohmios. Bien, esta otra le ocurre lo mismo, porque a esta de aquí también es 18 kiloohmios con 9 medios de kiloohmio, con lo cual el valor será lo mismo que esta. Entonces aquí podemos decir que también tenemos otra de 3 kiloohmios. Y esta última no es igual, porque esta no tiene nada que ver con la 18, entonces trabajamos con esas dos. Entonces la R2 la vamos a llamar 9 medios por 9 medios dividido entre también 27. 9 medios por 9 medios son 9 por 9, 81, partido 4. 81 partido 4 y partido 27. O sea, nos dará un total de 3/4 de kiloohmio, que es lo que vale esta de aquí. Bien, hasta ahí lo tenemos, ¿no? Voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto que ahora no nos hace falta. Ya tenemos que calcular las resistencias. Entonces, sencillo, podemos reordenar esto, ¿vale? Si lo reordenamos, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la resistencia de 3 kiloohmios por aquí, ¿vale? Aquí nos va a quedar, fijaros,
esto está en paralelo, esta resistencia, si os fijáis por aquí, esto es un cable, ¿vale? Que viene de la resistencia y está conectado aquí, ¿vale? Un terminal. El otro terminal está conectado aquí, es decir, esto está en paralelo, esta resistencia está en paralelo con estas dos cosas que están en serie, ¿vale? Con lo cual ponemos la resistencia de 3 kilómetros ahí y en paralelo ponemos la fuente de corriente, ¿vale? ¿Hacia dónde mira? Pues fijaros, si este lado mira hacia acá, es como si lo volteáramos así, entonces miraría hacia arriba. Entonces ponemos aquí la fuente de corriente y aquí la resistencia de 3 kilómetros que está en paralelo. Bien, ¿con qué está en paralelo? Está en paralelo además con esta resistencia de 6 kilómetros. Fijaros, estas dos están en serie. ¿Por qué? Porque están conectados por un único terminal y no hay nada más entre medias, ¿vale? Entonces esto está en serie, pero está a la vez en paralelo con todo esto, con lo cual es fácil ponerlo. Simplemente ponemos aquí, por ejemplo, la resistencia de 3/4 de kiloohmio y aquí ponemos la resistencia de 6 kiloohmios. 3/4 de kiloohmio, 6 kiloohmios, aquí tenemos la de 3 kiloohmios, aquí tenemos los 2 miliamperios y aquí tenemos los 3 kiloohmios. Yo creo que se entiende bien, aquí tenemos nuestra incógnita, ¿vale? Que es V sub 0 segunda. Entonces, esto ya es sencillo, porque aquí ponemos una corriente en esta malla, ¿vale? Ponemos una corriente aquí, I sub 0, que la podemos calcular por un divisor de corriente, y tenemos la incógnita prácticamente. Entonces, podemos poner por divisor de corriente, podemos decir que I sub 0 será igual a la fuente de corriente, que es 2 por 10 elevado a menos 3, por la resistencia opuesta, ¿vale? ¿Cuál es la resistencia opuesta? La de 3 kiloohmios, ¿no? 3 por 10 elevado a 3. Y dividido entre las... Bueno, un pequeño lapsus. ¿Por qué es la apuesta esta? Porque esta no cuenta, ¿vale? Porque esta está en la misma rama que la fuente de corriente. Con lo cual, lo que pasa por aquí son los 2 miliamperios, ¿vale? No se divide la corriente ahí. Entonces, cuando estudiamos un divisor de corriente, lo que estudiamos es cuando se divide la corriente por aquí y cuando se divide por aquí, ¿vale? Por eso aplicamos el divisor de corriente, pero es que por aquí no hay que tener en cuenta esta resistencia de 3 kiloohmios porque por aquí lo que pasa son los 2 miliamperios de la fuente de corriente, no es más, ¿vale? Entonces esa no la tenemos en cuenta. Entonces, la resistencia contraria es la de 3 kiloohmios, que la vemos aquí, ¿vale? Y dividido entre la suma de la resistencia. ¿Cuál es la suma? Pues los 6 más los 3 más los 3/4. Esta no se tiene en cuenta. Entonces, 6 más 3 más 3/4 por 10 elevado a 3. Este 10 elevado a 3 con este 10 elevado a 3 se nos va y nos queda. Bien, arriba nos quedaría 6 por 10 a la menos 3. Abajo nos quedaría 6 más 3, 9 más 3/4, o sea, 36 cuartos más 3/4 sería 39 cuartos, ¿vale? Lo que sería igual a 6 por 4, 24, partido 39 por 10 a la menos 3, o esto sería igual a, dividimos entre 3, 24 entre 3 a 8, 39 entre 3 a 13, 8 treceavos de miliamperio, ¿vale? Aquí tendríamos la corriente, con lo cual podríamos decir que V sub 0 segunda será igual a la corriente, que es 8 partido 13 por 10 a la menos 3, por la resistencia de 6 por 10 elevado a 3. Eso nos queda un total de, 10 a las 3 con 10 a la menos 3 nos quedaría 1, con lo cual 8 por 6, 48 partido 13, que sería 3,69 voltios. Y ahí tendríamos nuestro voltaje V2, V sub 0,2. Por último, y aplicando el teorema de superposición, nos quedará que V sub 0 será igual a V sub 0', que es el valor debido a la fuente de tensión de 12 voltios, más V sub 0 segundo, que es el valor del voltaje debido a la fuente de corriente de 2 miliamperios. Con lo cual 7,38 más 3,69 igual, igual no, exactamente igual no, pero aproximadamente, porque hemos redondeado 11 voltios, ¿vale? Y ese será el resultado del ejercicio aplicando superposición. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.